¿Qué tal? Saludamos a nuestros amigos que también nos ven a través de Facebook. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta reunión de este domingo, nuestro primer domingo de marzo del 2023, y pues estamos muy contentos que estén aquí con nosotros. Y pues agradecemos el que nos sigan, el que sigan compartiendo y sigan visitando nuestra página. También nos encuentran a través de YouTube en Comunidad Casa de Vida. Pues sean todos bienvenidos. Hoy en este día, ahorita que estábamos cantando estos cantos, y ahorita que estábamos yo analizando la letra y decir, Señor, me entrego a ti, me rindo, y caminar. También el versículo que nos puso Pris en una de las canciones, donde habla de que Él nos formó, Él vio nuestros ojos, Él sabía exactamente qué es lo que iba, cómo iban a ser tus ojos, tu cabello y el propósito aquí en la tierra. El por qué tú venías a este lugar, a este planeta Tierra en estos tiempos, en este año, y lo que nos ha tocado vivir. Él los conoce muy bien. Y hablando de eso, es precisamente lo que Dios me hablaba en esta semana cuando estaba orando, cuando estaba teniendo este tiempo, y me decía, Ofe, tú tienes que ser valiente, porque vienen días difíciles, vienen momentos difíciles. Lo que estamos viviendo son tiempos difíciles, y tienes que ser valiente, y tienes que esforzarte, y tienes que continuar adelante, y no puedes dejarte avergonzar, no puedes dejarte minimizar, no puedes permitir que el enemigo te avergüence, te minimice. Eso es algo que yo no he puesto en ti. Y me acordé de esta cita que está aquí en segunda carta a Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo esta carta, y el contexto de esta carta, sabes, Pablo estaba pasando por una situación muy difícil en Roma, y sabía que lo que venía era aún más difícil para los discípulos, para el tiempo en que ellos estaban siendo perseguidos. Empezaba esa persecución, empezaba esa aniquilación de muchos seguidores de Cristo en ese entonces, porque iban a ser llevados a los coliseos romanos, iban a ser llevados, iban a ser quemados, iban a ser empalados, iban a pasar por situaciones difíciles, iban a perseguir su fe de una manera tan difícil, que Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo y le dice, levántate, tú tienes que ser valiente. En la primera carta le habla acerca de su llamado, acerca de lo que él tenía, de cómo había sido su fe, su crecimiento, hijo de quién era su mamá, quién era su abuela, que le recuerda de dónde provenía él, cómo había sido formado. Pero en la segunda carta ya le habla de una manera más directa y le dice esto: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Es segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sé si si es la que tengan aquí. Sí, es que acá me están poniendo otra. Ok, entonces dice, nuevamente vamos a repetirla. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué no te ha dado? Espíritu de cobardía, sino de ¿qué te ha dado Dios? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? El espíritu de cobardía es algo que está frecuentemente en la mente, en el corazón de nosotros los cristianos, más en nosotros como hijos de Dios. Porque ese espíritu de cobardía va a estar ahí insistiendo, va a estar ahí tratando de acobardarnos, tratando de frenarnos. Y el espíritu de valentía, por eso le puse con temple de acero. Un sinónimo de valentía, ¿sabes qué es? Es el temple. Y le puse de acero, porque el acero es un metal que tiene que ser sometido para alcanzar esa pureza y esa dureza. Y tú y yo, como hijos de Dios, Dios nos ha dado ese temple de acero.
esa valentía, esa serenidad, ese dominio, es para poder actuar, para poder acometer, para poder hacer y enfrentarnos a situaciones difíciles, peligrosas. Eso es tener temple de acero, eso es tener temple, eso es tener valentía. Y Dios te ha dado ese espíritu de valentía. ¿Lo crees? Tienes que creerlo, porque lo tenemos que vivir todos los días. Tenemos que envalentonarnos en la mañana, todos los días, cada vez que te levantes o cuando no te quieres levantar, pero lo tenemos que hacer, nos tenemos que levantar. A veces no estás en las mejores condiciones de hacerlo, pero lo hacemos. Y es Dios, y es por eso que es tan importante que nuestros pensamientos en la mañana sean hacia Él, hacia aquel que nos formó, hacia aquel que nos dio, hacia aquel que nos hizo y que nos dio todo esto, lo que tú y yo tenemos en nosotros para poder hacerlo. Y más ahora como hijos de Dios, más ahora con esa seguridad de saber que tú y yo enfrentamos y no vamos solos. Él va contigo. ¿Sí sabes eso? Que todos los días Él está con nosotros. Él nos lo prometió. Él dijo que estaría todos los días. No dijo en algunos momentos, nos dijo de vez en cuando. Él dijo todos los días. Es más, cuando Jesús iba a ser crucificado, Él les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Dice, porque si yo no me voy, entonces no podré enviar al Espíritu. No podré estar con todos al mismo tiempo. Porque Él estaba en la tierra físicamente, como un humano, como tú y yo. Y es algo que nosotros no podemos hacer, estar en 2 lugares, en 3 o en 1000 lugares al mismo tiempo. Pero Dios sí. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Él está todos los días con nosotros. Así seamos millones los que le invoquemos en ese momento, Él está ahí en ese momento contigo, conmigo. Él es omnipresente. Él puede estar en muchos lugares, algo que el diablo no puede hacer. Él solamente puede estar en un solo lugar. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos Dios nos ha dado esa valentía, y es lo que le anima Pablo a Timoteo. Le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino le está afirmando lo que Dios le ha dado. Y eso es lo que Dios en esta mañana quiere afirmar en ti, que Dios te ha dado un espíritu de valentía, te ha dado temple para poder enfrentar todas las cosas. Mire, vamos a conocer un poquito el espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que hace? El espíritu de cobardía produce en nosotros miedo, incertidumbre, nos paraliza, nos minimiza. Te dice, no vas a poder lograrlo. Eso es lo que tú estás soñando, lo que tú quieres hacer, es algo muy grande. ¿Cómo lo vas a conseguir? Ve tu realidad, ve en dónde estás. Minimiza el potencial que Dios ha puesto en ti. También te hiere. ¿Por qué? Porque te empieza a recordar tu pasado, te empieza a recordar situaciones. Mira, ¿recuerdas cuando pasaste esto? ¿Qué pasó? Estás ahí nuevamente, otra vez has caído y empieza a quererle a abrir esas heridas. Otra relación, recuerda cómo te fue con la anterior, cómo quedaste herido, cómo te dolió. ¿Quieres volver a pasar por eso? Y empiezan esos pensamientos a tu mente, a ese campo de batalla, y te empieza a herir, te menoscaba. Empieza a querer recordar ese dolor, ese momento tan difícil que tú viviste. Pero también te justifica o te autojustifica. ¿Por qué? Porque empiezas a creer que lo que has vivido es porque no ha sido por ti, sino empieza a querer justificar. Bueno, es que yo sí pasé por eso, hice aquello, pero fue por esto. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si lo que viví hubiera sido diferente, entonces, y no nos hace reconocer, porque para eso también se necesita valentía y temple, nuestros errores, que fueron situaciones que uno provocó, que fueron cosas que uno vivió y que uno permitió y que no buscó la dirección de Dios. Y entonces te justifica, sí, pero mira, es porque, mira, si esto no hubiera sido así de esta manera, y ponemos pretextos, no enfrentamos la situación.
¿sí? Es algo que como mexicanos y como latinos tenemos. Recuerdo haber visto un video de un motivador, se llama John Konkenji, y él es japonés venezolano, colombiano, perdón, de papá japonés y madre colombiana, y él decía, cuando un latino en Japón llega tarde, dice, no saben, es todo un espectáculo para los compañeros de ese latino, porque él llega a la oficina del jefe y entonces todos van ahí a escuchar, porque se crea una historia y una telenovela por haber llegado tarde, y dice, no, es que, ¿qué cree? Llegué tarde, pero es que mire, en la mañana ya venían mis tiempos y todo, pero justo antes terminando de desayunar, se me cayó el café en la camisa, entonces tuve que regresarme, me cambié rápidamente, corrí y por las prisas tropecé, y justo ya ve que aquí los buses son muy puntuales, y justo iba a tomar el bus, me tropecé, me caí y se fue. Entonces ya no pude tomarlo a tiempo y llegué corriendo. Yo dije, no, sí, voy a correr, y sí llego a tiempo. Corrí, y entrando al edificio ya para dirigirme a mi lugar, sentí un fuerte dolor de estómago, yo creo que por el susto, y me regresé al baño. Y por eso estoy llegando tarde. No, pues los japoneses están así, y pasó eso y pasó aquello, porque un japonés, cuando él llega tarde, llega a la oficina del jefe y dice, jefe, he llegado tarde, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y el jefe le dice, está bien, ve a tu lugar. Es todo lo que dicen. Y en cambio un latino se echa toda una historia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a autojustificarnos. A todo le buscamos autojustificación. Si llegué tarde por esto, si no cumplí con esto, si me comí algo que no debía comer, lo justifico. Y todo lo estamos autojustificando o justificándolo. Entonces, ¿sabes qué? Ese es un espíritu de cobardía, porque te lleva a creer que lo que tú hiciste no es tu responsabilidad. Cuando nosotros tenemos Dios pone en nosotros esa valentía, es para enfrentar y hacerle frente también a las situaciones, por vergonzosas que sean. Decir, lo siento, fue mi responsabilidad, yo llegué tarde, lo siento, yo me equivoqué, esto no debí haber hecho, fue mi error. Pero no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de cobardía en nosotros que nos domina y no nos damos cuenta. Así que el tener temple, el tener valentía nos va a quitar todo eso. Eso no lo tenemos que vivir. Hoy, ¿por qué no pude leer la Biblia? No, pues es que llegué muy cansado. Si no hubiera tenido un día tan pesado, lo hubiera hecho. O porque no, es que tenía que irme muy rápido. Entonces, por eso no te busqué, Dios. Y tuvimos un desastre de día, pero justificamos el por qué no hicimos lo primero que teníamos que hacer. Entonces, y también nos va a avergonzar, porque tarde o temprano, dice la Biblia, dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y tarde o temprano eso va a salir a la luz. Entonces vamos a quedar avergonzados de ello. Y vea, en 2 Timoteo 1:8, ahí adelantito dice, por tanto, o sea, ahí le sigue hablando Pablo a Timoteo y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Sino participa y sé valiente para enfrentar día a día lo que Dios te ha pedido o nuestro caminar aquí en la tierra. Enfrentémoslo, vivámoslo, no nos avergoncemos, no bajemos la cabeza, no te escondas por algo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivirlo. En este mundo va a haber situaciones difíciles. Algunos están pasando por enfermedad, otros están pasando por problemas familiares, otros están pasando por situaciones físicas, emocionales, cosas que están viviendo. No te avergüences, enfréntalas. Ve con Dios, dile, Señor, ayúdame. ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo le hago?
Pero sabes, el amor que Dios ha puesto en mí va a hacer que yo haga eso. El amor que Dios ha puesto en mí, lo que Él me ha dado, va a hacer que yo vaya y me enfrente a estas situaciones, y lo hago por amor a Él, en su nombre. Eso le dice eso le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de vivir esta vida cristiana que Dios te ha llamado a que tú y yo vivamos. No te avergüences de dar testimonio. Te digo, vienen momentos difíciles donde nuestros hijos tienen que ser firmes en la decisión, tienen que ser firmes en sus ideas, tienen que ser firmes en sus sueños, en lo que Dios les ha dado, porque viene mucha gente, muchas personas, ahorita con esto de la ideología de género que se quiere infiltrar en esta sociedad de México y en Latinoamérica. O sea, les van a hacer creer que es normal. Hoy se celebra el Día de la Familia. Hoy se celebra ese día importante. O sea, vea, se tiene que inventar un día de la familia, se tiene que inventar un día de la celebración de la mujer. El 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, para afirmar lo que somos. Y ellos tienen que aprender que el diseño de la familia es mamá, papá e hijos. Pero ahorita en algunos países que se ha hecho ley esta ideología, estas ideas, porque de ahí viene la palabra ideología, es ideas, no es científico, no es biológico, son ideas. Y ahorita personas están siendo encarceladas. En España, un profesor que dice que lleva 20 años de catedrático dando clases, y se le quitó su licencia, se le quitó el trabajo, solo por afirmar a sus alumnos que solamente existen dos sexos, el XY y el XX. Solamente existen dos, hombre y mujer. Y por enseñar eso, ahorita este profesor se le quitó su plaza, su trabajo de 20 años, y se le castigó por 6 meses. Imagínense ahora tener que justificar y decir que decir la verdad le sea causa para que dañen su persona, le quiten su trabajo, etcétera. Pues van a llegar momentos en que nuestros hijos, en que usted tenga que enfrentar eso, y lo tenemos que hacer con valentía. Por eso le decía, vienen momentos difíciles. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no te avergüences, no por lo que veas, no por lo que escuches que está sucediendo, te avergüences, y no quieras hacer ese llamado, tomar valientemente a lo que tú estás siendo llamado, a lo que tú estás siendo convocado. Así que no nos avergoncemos, como dice aquí, no te avergüences, sigue adelante. Sabes, ahí mismo seguimos leyendo ahora en el versículo 9 le sigue diciendo: quien nos ha salvado. Bueno, vamos a leer, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Diga usted, propósito. Tu vida tiene un propósito aquí en la tierra, y un propósito que trasciende a la eternidad. Lo que tú vivas aquí es un momento, es un instante, pero ese instante y ese momento va a determinar la eternidad de nuestras vidas. Dice: quien nos ha salvado y nos ha dado un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad. Tú y yo fuimos formados en la eternidad para vivir un breve momento aquí y regresar a esa eternidad. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cómo lo vivamos? Ese es el llamado, y eso es a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de manera especial. Y por ello, número 1, nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? A lo mejor tú te preguntas: ¿de qué me ha salvado Dios? ¿O por qué me ha salvado? Porque yo necesitaba ser salvado. Bueno, nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, y de nuestro pecado, y de a dónde íbamos a pasar la eternidad. Eso nos ha salvado Dios. Porque tú y yo no fuimos hechos para ir a ese lugar caliente que Dios hizo para Satanás y sus ángeles. Para eso Dios no te hizo.
Pero de aquí nosotros, mientras vivamos en la tierra, en este breve momento nosotros decidimos, pero Dios nos ha salvado. Y dice ahí Primera de Pedro, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate o el precio de nuestra libertad, dice ahí, que no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese fue el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad. Tú y yo fuimos salvados para no vivir en este mundo y quedarnos aquí atrapados en esta vana manera de vivir y todo lo que el mundo nos ofrece, y quedarnos atrapados y enganchados y esclavizados a lo que el enemigo quiere que tú y yo vivamos. Para eso no fuimos libres. Y quiero ahorita ver, si ya preparan el video, pasarles un pedacito de un video acerca de que ustedes pongan atención en algunas palabras claves ahí que ahorita vamos a seguirlas viendo aquí a través de la Biblia. ¿Están listos? Creo que hay que apagar esa luz del medio. Es parte de la película de Corazón Valiente. Han venido a pelear como hombres libres. Son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¿Sí? Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. Dice ahí algo tan importante. Dice, podrán tomar nuestras vidas, pero nunca nuestra libertad. Tú y yo somos libres. ¿Sí lo sabías? Tenemos que vivir libre, tenemos que vivir y luchar por esta libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho libres, y vimos aquí en esta cita de Pedro que dice que el precio de nuestra libertad no fue con cualquier cosa, no fue con algo perecedero, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y cuando tú miras a la cruz, cuando tú te das cuenta que en esa cruz el precio de nuestra libertad fue la sangre de Cristo derramada ahí, cada gota de su sangre, ¿sabes? Amas esta libertad que Dios te ha dado, y al amar esta libertad que Dios te ha dado, puedes pelear y puedes luchar y no acobardarte. Dice ahí, está bien, porque uno de ellos, ¿qué fue lo que quería hacer? Huir. ¿Sabes? El espíritu de cobardía, eso es lo que hace que huyas, hace que te des la vuelta, hace que no enfrentes la situación, hace que te quedes ahí en ese lugar, a lo mejor te vayas a dormir, a lo mejor digas, no, pues ya no puedo con esto, mejor me voy a descansar, mejor no, esta vida creo que no fue hecha para mí. Pues solamente tenemos una vida, no hay otra. Como les dijo, váyanse a dormir y váyanse, está bien, a sus casas. Pero después van a querer volver a este momento y ya no habrá otra oportunidad, porque solamente tenemos una vida. No somos como los gatos que tienen 7 vidas. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Solamente tenemos una y hay que vivirla de acuerdo a como Dios nos la ha diseñado, Dios nos la ha llamado, Dios nos ha dado. Hay algo más que le dice Pablo a Timoteo, dice, según te ha llamado
Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un objetivo, algo por el cual Dios te puso en este lugar, algo por el cual Dios te puso en esta tierra, algo por el cual te puso incluso en esa familia donde estás. Porque a lo mejor tú estás pensando, no, si yo tuviera otra familia, si yo hubiera nacido con la familia Slim, mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Pero Dios por algo te puso en esa familia. Y tenemos que amarla y tenemos que estar con ella y luchar con ella y saber que eso a mí me va a llevar a vivir esa eternidad. Y que juntos, tú y yo, no sabemos, a lo mejor dices que yo no entiendo, Dios, este propósito por el cual me diste este hermano, esta papá, esta mamá, estos hijos, ¿no? A los papás, digan, ay, este hijo que me saca canas verdes. Pues no sabemos, pero Dios tiene un propósito. Así lo dice y yo lo creo. Y en esa fe me tengo que mover. Y en esa seguridad tengo que vivir. Y en ese plan tengo que andar. Dice en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Escuchó bien? Escogido. No un linaje ahí que, pues, acá agarro de esto que hay, ¿no? Del montón. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Diga, pertenece. Usted pertenece a ese pueblo de Dios. Di, yo pertenezco. Yo fui escogido. Pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Ustedes ni siquiera sabían que tenían un llamado. Ustedes antes ni siquiera sabían que tenían un propósito. Pero ahora son un pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Amén. Ustedes, por medio de Él, ustedes, nosotros que creemos en Dios, que Dios ha sido resucitado, ha sido glorificado, de modo que nuestra fe en su esperanza y nuestras esperanzas no están puestas en las circunstancias, no están puestas en las situaciones de esta tierra, están puestas en la eternidad, en lo que Dios ya diseñó para mí, ya diseñó para ti, para la eternidad. Ahí es donde están puestos nuestros ojos, ahí es donde están puestos nuestra fe, ahí es donde está puesta nuestra meta. Su propósito y su gracia en ti, en mí, tienen algo trascendente que te va a llevar a ti, a mí, a vivir a la eternidad. No a quedarnos a vivir aquí en la tierra. Por eso no tenemos, en otra ocasión, Jesús les dice, no amen las cosas del mundo. Fue Juan, perdón. Hijitos, dice, no amen las cosas del mundo, sino amen a Dios, porque las cosas del mundo aquí se van a quedar. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, estamos poniendo nuestros ojos en la eternidad. Su propósito y su gracia, dice en Romanos 8:28, y este es un versículo que hasta no sabemos de memoria y lo repetimos cuando pasamos por situaciones adversas. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero aquí viene algo importante. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todas las cosas van a ayudar a bien, siempre y cuando todo esto yo esté segura de que tengo un propósito, de que tengo un llamado en el corazón de Dios. Pero tengo que estarlo viviendo, no nada más en ese momento que está pasando esa situación difícil, porque a veces así le hacemos y lo tomamos nada más como un consuelo, como algo que nos consuela. Ah, sí. Pero de ahí termina esa situación difícil y otra vez regresamos a lo mismo, a no estar dentro de los planes y dentro buscando esos propósitos y esos planes de Dios en mi vida. Ahora, a lo mejor tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo yo sé cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Cómo yo sé con quién voy para que me diga?
sabes, nadie puede buscar, nadie puede decirte cómo tú tienes que vivir. El único que te da y te enseña y nos dice los planes y propósitos en nuestra vida es Dios. Y para ello tú tienes que buscarlo, para ello tú tienes que platicar con Él, para ello tú tienes que sentarte con Él y exponerle tu vida y decirle lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás pensando, aunque Él ya lo sabe. Pero tú necesitas escuchárselo y decírselo, porque Dios, recuerda, nos ha dado libre albedrío, nos ha dado a nosotros la decisión de poder decidir si es con Él o sin Él. No hay otra. Y si es sin Él, pues entonces no nos quejemos por lo que estábamos viviendo y por lo que estamos permitiéndole al espíritu, al príncipe de este mundo, que nos esté diciendo qué hacer o nos esté llevando por donde Él quiere. Entonces no tenemos nosotros, la única manera de poder entender y poder vivir y de poder disfrutar ese propósito y ese llamado es ir con Él, con el que me llena y me da ese espíritu de amor, me da ese espíritu de valentía y me da ese espíritu de amor y me da ese espíritu de dominio propio, de poder dominar. ¿Sabes? El dominio propio es la capacidad, gracias, la capacidad de poder yo, o sea, no es a los otros, de poder yo dominar mi vida, dominar mi cuerpo, mi lengua, mis cosas que yo acá estoy pensando, es la capacidad que Dios nos da para poder refrendar todo eso. Y no es la capacidad para poder ir y le señalarle a los demás, mira, tú estás mal por esto, tú estás mal por aquello. No. Para eso no es el dominio propio. El dominio propio es para mí, nada más. No es para dominar a otros, sino mí. Yo tengo que aprender a dominar mis impulsos, mis pensamientos, mi lengua. Tengo que aprender yo a dominarlo. Porque si yo no lo domino, no, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir alguien más a quererte manipular. Si tú no lo haces, y el primero que está ahí puesto y dispuesto para hacerlo es el enemigo. Porque él empieza a trabajar en tu mente y te digo, es el espíritu de cobardía que empieza a manipularnos y a decir, no, es que no hagas esto, es que haz aquello, o quédate así, o esta situación está pasando por esto, y así. Entonces, esa capacidad de dominio propio Dios nos la da. Y si tú no la tienes, pues tenemos que pedírsela a Dios. Es decir, Señor, por favor, dame dominio propio para esto, porque mi impulso es hacer esto, es hacer aquello. O ya lo hice, ahora dame valentía y valor para ir y pedir perdón, para ir y enfrentar ese error y enfrentar esa situación y ser valientes, no quedarnos avergonzados, no autojustificarnos, no que nos intimide, sino ser valientes e ir y enfrentar y no permitir que nuestra libertad el enemigo la menoscabe, el enemigo no la robe, no la quite. Dios ya nos dio esa libertad. Ahora tenemos que movernos dentro de esa libertad para hacer la voluntad y el propósito de Dios, no para hacer la voluntad del que ya fue vencido. Y dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó, escucha bien esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto viene en una palabra que ahorita acabamos de cantar, rendición, rendirte. ¿Sabes? El rendirse a Dios es entregarle todo. El rendirse a Dios es, si Él aquí está diciendo, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y aquí viene para mí una pregunta, ¿he rendido todo a Dios? Él lo hizo, Él se entregó, Él se dio. ¿Tú y yo nos hemos dado? ¿O hay partes en nuestra vida que aún las estamos guardando y reservando para controlarlas, para vivirlas como yo quiera, como a mí me plazca, como yo creo que debo de vivirlas y no como Dios pide que yo las viva? ¿O aún todavía áreas en mi vida que todavía yo gobierno, que todavía le digo, Dios,
puedes meterte en todo. Aquí está, yo te rindo mi vida, te entrego mi trabajo, te entrego mis hijos, todo. Pero esta parte no, esta parte yo me la reservo. Yo sé cómo manejarla. Yo he sido capacitado en eso y yo sé cómo vivirla. Y no. Cuando uno dice yo me rindo, como decía ahorita Pris, que nos decía levantar las manos, es así como cuando llega un asaltante, arriba las manos. Y eso es rendirse. ¿Por qué? Porque con las manos levantadas uno es vulnerable, ¿sí o no? Es vulnerable a que te bolseen, a que te quiten todo. Eres vulnerable. Y esa es rendición. Eso es rendición a Dios. Es entregarle todo. Dice, si Dios nos dio todo, no escatimó nada, no se escondió nada, no se reservó nada para Él. Él lo dio todo. Dice, ¿quién nos acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los llamados, a los que les dio un propósito para vivir, a quien los invitó? Porque llamado viene de la palabra griega que es, creo que sí la puse aquí, ¿no? Ahorita les digo. Kaleo, de la palabra kaleo en griego, que significa invitado, escogido, convocado. Eso significa llamado. Dios te ha convocado, Dios te ha invitado, pero es decisión tuya, es tu decisión si tú quieres. Pero a Dios nos ha dado un llamado a todos, Dios nos invita a todos, Dios nos convoca a todos. Entonces, dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos, a los llamados, a los convocados, aquellos que Dios ya levantó? Escogidos de Dios, Dios es el que justifica. O sea, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos dio libertad, Dios ya te dio esa libertad. ¿Quién es el que condenará? O sea, te vuelve a preguntar. Dice, Cristo es el que murió y más aún, Él también resucitó. Esto es, Él ya venció. Él ya venció a la muerte. Él ya venció a todo aquello a lo que tú y yo nos enfrentemos en esta tierra. Escúchalo bien. Dios ya lo venció. Dios ya venció la enfermedad. Dios ya venció a esa mala relación que tú has vivido, a esa falta de comunicación que tú estás teniendo con tu familia, a ese enojo, a eso que estás viviendo, a ese pecado que tú estás ahí, que está ahí insistiendo en tu vida. Dios ya lo venció. Él ha vencido todo eso. Dice, el que además, o sea, como si eso no fuera suficiente para nosotros, el entenderlo, el saber que Él ya venció todo eso, dice, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede, se pone contigo a la brecha, está a tu lado enfrentando esa situación. Eso es interceder, es ponerte en ese lugar de alguien. Está ahí contigo. Dice, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. Y ahí a lo mejor es donde tú y yo a veces estamos. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, nuestra vida está en peligro constante. Pero ve aquí, dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No te da gusto esto? Si morimos por Él, si vivimos, que sea por Él.
pero enfrentémoslo valientemente. No dejes que las circunstancias, que la situación que estás viviendo, que los pensamientos que el enemigo está poniendo, lo enfrentes con cobardía, sino lo enfrentes con valentía. Levanta la cabeza, no te quedes agachado, no permitas que esas circunstancias te agobien, sino sé tú el que tomándote de las manos de Dios y confiando en esto que Dios nos ha dado, tú vivas sobre esas circunstancias y camines sobre esas circunstancias y no las circunstancias nos aplasten. Y vayamos y caminemos hacia ese propósito y hacia ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Lo que es hacer, ponte de pie. Quiero que nos tomemos un tiempo. No sé qué estás viviendo, no sé qué estés pasando, pero Dios sí lo conoce. Y aquel que te llamó, y aquel que te escogió, y aquel que te convocó, y aquel que te dio un propósito de vida, no se queda ahí lejos. Si tú lo decides llamar a tu vida, Él viene contigo, Él está contigo. Si Él no se reservó nada, tampoco nosotros podemos reservarnos nada y guardar algo para nosotros. En este momento, número 1, lo que vamos a hacer es eso. Entrégale todo. Dios, ha habido cosas en mi vida que a lo mejor yo me he reservado y no te las he querido entregar. Te he dicho, métete con todo, menos con esto. Menos áreas en mi vida que yo aún las sigo manejando a mi voluntad, a mi conocimiento, a mi experiencia. Pero no quiero hacerlo así, Dios, porque esto me lleva a justificarme, me lleva a no vivir una vida plena, una vida de rendición a lo que tú quieres que yo viva. Y me alejo del propósito y no hago tu voluntad. Señor, aquí estamos. Nos rendimos a ti, todas las áreas de nuestra vida, Dios. Tú conoces nuestro caminar. Tú nos formaste, Señor. Tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron tus ojos cuando estábamos siendo formados, Señor. Tú nos conocías. Dios, aquí estamos. Primeramente queremos reconocer que aún hay áreas en nuestra vida que no te las hemos entregado, pero aquí están. Precioso Espíritu Santo, trae a nuestra vida esa revelación en nosotros. Y aquí estamos, Señor. Te las entregamos. Nos rendimos completamente, como hace un momento cantábamos. Yo me rindo a ti. No quiero que esas circunstancias adversas me rindan a mí, sino yo voluntariamente vengo a rendirme a ti. Porque si yo no me rindo, eso me va a rendir y va a llegar un momento en que me va a mandar a la lona, me va a tirar y no voy a saber cómo levantarme. Y no quiero llegar a eso, Dios. Aquí estamos. Queremos rendirnos de manera voluntaria, entregarte todas las áreas de nuestra vida, no reservarnos nada para nosotros. Si tú no te reservaste nada, si tú entregaste a tu Hijo por amor a nosotros, y Él fue a esa cruz por amor a nosotros, por darnos esta libertad que ahora como hijos tuyos tenemos. Señor, no queremos perder esa libertad, porque no fue pagada con cualquier cosa. Fue pagada con la sangre de Cristo, fue pagada con la sangre de ese cordero inmolado que no tenía mancha, que no tenía pecado, pero Él pagó eso. Aquí estamos, Señor. Tú nos has escogido y has puesto en nosotros un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Queremos ejercer ese dominio propio en nosotros. Queremos que sea fortalecido y tener ese temple, tener esa capacidad, tener esa entereza para enfrentar las situaciones peligrosas, difíciles que tengamos que enfrentar, Señor. Aquí estamos, Dios.
Si nos hemos de rendir es a ti solamente, no a las circunstancias, no a las situaciones adversas, sino a ti, Jesús, sino a ti, Señor. Aquí estamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque nosotros hemos de buscar día a día hacer tu voluntad, cumplir con ese propósito en nuestras vidas y acudir a ese llamado y voy a ir contigo a tu presencia y mirar que si estamos viviendo esta vida sea así, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, conforme a lo que tú tienes para nuestra vida, Dios. E ir y platicar contigo, e ir y estar ahí contigo, y que juntos podamos caminar en esta nueva vida que tú nos has llamado a vivir, Señor, de una manera valiente, de una manera fortalecidos en ti, Jesús, en el poder de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dense un fuerte aplauso, estos valientes y esforzados. Creo que por algo a Josué le decía: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y nos lo repetía seguido. Así que recuerda esta cita. Dios, a ver, diga, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino me ha dado un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vayamos a vivirla. Y a nuestros amigos de la red de Facebook nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.